Buen día, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a presentar nuestro proyecto de comercio electrónico. En nuestra ocasión, realizamos un proyecto como servicio. En este caso, le pusimos como nombre el Laboratorio Clínico Analiza. Esta sería la parte del inicio, el index. Como podemos ver, aquí tenemos los botones que nos llevan a las diferentes redes sociales del laboratorio clínico. Bien, si le damos aquí al menú, se nos despliega la parte del inicio, que sería la parte de crear una cuenta. Y si el usuario o el cliente ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión. Aquí está el formulario para que inicie sesión. También aquí tenemos para agendar la cita. En este caso creamos dos roles, uno de administrador y el otro de cliente. En este caso yo voy a ingresar el de administrador. Aquí inicio sesión y como podemos ver, nos aparece, nos aparece el listado de las citas. Aquí me aparecen dos botones para buscar por el código del usuario, para mostrar todas las listas que hay hasta este momento. Y también nos aparece esto. Si lo de mostrar, nos aparecen todas. En este caso solo tenemos una. Aquí me aparecen los botones que solo le deberían de o tiene acceso el administrador para borrar, para ver los detalles de la cita, para confirmar la cita si el pago ya se realizó o para editar la cita. En este caso vamos a hacer la prueba aquí. Le vamos a poner que el ID del examen va a ser el 1 y le damos confirmar. Aquí nos aparece que la cita ya fue actualizada satisfactoriamente y como podemos ver, el código del examen ya se cambió. También tenemos la opción de insertar una nueva cita. Aquí vamos a hacer, vamos a ver, este es el código del usuario es 1, la fecha de la cita vamos a decir que va a ser para el 20 de este mes, el código del usuario, el ID del examen, perdón, va a ser el 4. Por defecto le pusimos que el estado de la cita va a estar pendiente. Si el cliente no ha realizado el pago, entonces va a estar pendiente. Pero si el cliente ya realizó el pago, se va a poner como en confirmar. También hay una opción para finalizar la cita, ya cuando el proceso ya se le ha entregado los exámenes al cliente y ha terminado todo este proceso. La fecha de creación es hoy. El número de teléfono vamos a poner este y vamos a ver. Y el correo, pues vamos a poner esto. Aquí nos dice que la cita fue registrada satisfactoriamente. Bien, como podemos ver, si le damos a mostrar toda la cita, nos aparece la cita que nosotros hemos agregado en este momento y nos aparece como estado pendiente. Entonces, aquí también tenemos un botón que si nosotros le damos clic, nos lleva a pagar nuestra cita. Vamos a ver, aquí ingresamos con este correo y la contraseña. Le damos iniciar sesión y como podemos ver, aquí nos muestra los detalles de la compra del usuario o de la orden. Aquí nos dice que es el 1, el ID del examen es el 1, y tiene este nombre que sería el nombre del examen, que sería el colesterol total. Nos dice que este es el total del examen, el subtotal sería este, y el impuesto es del 15%, entonces el total final sería 115. Si nosotros venimos y le damos continuar y revisar pedido, nos aparece la factura de la compra con el ID de la orden, que sería este, el email o el correo de la persona que nos devolvió PayPal. La ciudad, en este caso, como nosotros no agregamos una ciudad en el perfil que estamos utilizando aquí, no nos aparece. El país nos dice que es Honduras. El examen nos aparece que es desconocido. El precio unitario sería 100, el impuesto sería 15 y el total sería 115. Entonces, si nosotros venimos y le damos hacia atrás, nos aparece que su pago se ha completado y puede volver al sitio de comercio electrónico. Le damos hacia atrás y ya nos aparece y ya nos aparece la cita aquí. En este caso, hubo un error, ya que no se puso el estado de la cita a confirmado. Entonces, en este caso, el cliente, si pasa este error, puede llamar al laboratorio y el administrador puede venir y confirmar la cita. Entonces, esto sería todo por parte del administrador. Bien, ahora vamos a ver cómo se le mostraría el laboratorio clínico en la pantalla al cliente. Vamos a ver, aquí iniciamos sesión con el perfil del cliente y nos aparece aquí tal y como nos aparecía en el rol del administrador nada más, y aquí no nos aparece el botón para mostrar todas las citas
pero sí nos aparece aquí para buscar por el código del usuario. Entonces ponemos el código del usuario y el usuario puede ver todas las citas que ha tenido según su código. También puede ser el pago que ya se realizó con el perfil del administrador y en esta ocasión solo el cliente puede ver los detalles de la cita. No tiene permiso ni para confirmarla, ni para editarla, ni para borrarla, sino que solo para ver los detalles de la cita. Bien, esto sería todo, ingeniero, por mi parte. Los demás compañeros le explicarán la funcionalidad del código y de cómo está estructurado el mismo. Buen día. El día de hoy, pues, voy a hacer una breve explicación de ese código PHP, que es el que se utiliza para el formulario de las citas. Bueno, empecemos con algo básico, que sería este View Data. Ese es un arreglo que contiene los datos que prepara la vista únicamente. Este incluye información sobre la cita y cualquier error de la validación que pudo haber ocurrido. Segundo, sería el model DSR, que sería para mapear los modos de operación y sus descripciones dependiendo del modo. Y se muestra una descripción de, prácticamente, la vista, que sería el DSP, el DNS, el UPD y el DEL. Y aquí está la información de cada uno. Por ejemplo, el DSP se utiliza para el detalle de la cita, el DNS para una nueva cita, el UPD para editar cita y el DEL para eliminar la cita. Como tercera propiedad, llamémoslo así, es el mode. Esta propiedad guarda el modo actual de operación, como si estamos como insertando algo. También se puede utilizar para editar, actualizar o eliminar una cita. El modo de, perdón, la propiedad de error, aquí se almacenan los errores de validación, si los hubiera en algún dado caso, y durante el proceso de interacción con el formulario. El X token se utiliza para proteger contra ataques, prácticamente XSS, asegurando que las solicitudes de servidor son oficialmente legítimas como tal. Para la parte de cita, ese arreglo contiene la información de la cita, el ID del paciente como tal, la fecha, el estado y otros detalles relacionados, como por ejemplo la fecha de creación, modificación, número de teléfono y email, para que eso son para contacto. Aquí ahora vamos por este de aquí, que es add error. Este método se agrega un error este método agrega un error a la lista de errores como tal, permitiendo almacenar problemas de validación para campos específicos como el código de usuario o la fecha de la cita. El run eh, se utiliza para, principalmente este método es el que coordina la lógica. Inicializa el formulario, maneja las solicitudes, valida y luego renderiza. Esta parte del proyecto cita lo que es las citas y consiste en la cita ID, que es un identificador único. Es básicamente el número que identifica el examen, consulta o lo que quiere realizarse el que va al laboratorio clínico. Este código de usuario puede ser el número, el nombre del usuario. Más que todo esto sirve para darle una dado de la cita. Esto identifica si el examen fue eh, si el examen fue cancelado, si ya se hizo o se va a realizar. O consulta. En esta parte es la fecha en la que se creó el registro, se creó la consulta, se creó el examen. Más que todo esto es para saber cuándo se creó, en qué fecha. El examen, consulta o lo que la persona quiera. La fecha en la que se modificó, si el usuario quiere cambiar el examen para tal fecha, más que todo esto sirve para modificar si el paciente no puede tal fecha. La cambia. Y lo que sigue es el número de teléfono del paciente. Eh, Ahora les doy una breve explicación del formulario de citas list. En este caso, empecemos primero por save, que ya sería la función run. Este sirve para la confirmación de la cita. Primero verifica si se ha enviado una solicitud para confirmar una cita. Si la solicitud está presente en el formulario POST, es decir, si el campo confirmar está establecido, se obtiene el ID de la cita y se llama el método confirmar cita de la clase cita. Ese método cambia del estado de la cita a confirmado. Ahora seguiríamos por el método userCode. Ese se utiliza para filtrar las citas por usuario o mostrarlas todas ya directamente.
el controlador obtiene el parámetro user code de la URL, que es el código del usuario. Si el parámetro mostrar todas está presente, se recuperan todas las citas de la base de datos mediante el método citas, obtener citas, que sería ese aquí. Y si se proporciona un user code, se filtran las citas por el usuario utilizando ese, ese parámetro de aquí, obtener citas por usuario. Ahora, para actualizar el estado de las citas, se utiliza ese parámetro de aquí, este for. Ese se utiliza para actualizar el estado de cada cita. Después de obtener las citas, se recorre el arreglo citas DAO, que es ese de aquí, y se actualiza el estado de cada cita. Los estados de las citas se mapean del código como pendiente, confirmada, cancelada. Y para preparar los datos de la vista, que se utiliza. Entonces yo les voy a explicar lo que es en sí nuestro código de citas. Como podemos ver, este código está relacionado con la gestión de citas dentro de un sistema y este podría ser ya sea consultas médicas, belleza o cualquier otro tipo de servicio donde gestionen estas citas. Ahora bien, la clase citas interactúa con la base de datos para realizar diversas operaciones tales como agregar, leer, o actualizar o eliminar en algunos casos la cita. La clase citas también se extiende de una clase base llamada table que probablemente contiene métodos comunes para la interacción con la base de datos y la clase citas, entonces, esta personaliza los métodos para gestionar específicamente las citas. Ahora bien, como podemos ver, en esta parte en específica, lo que hace es ejecutar con un SQL y selecciona todas las filas de las tablas citas y la función obtener registro lo que hace es que es una función que nos muestra la lista completa de citas en una página, ya sea en un panel administrativo. Ahora bien, como podemos ver en este código, en esta parte, sí. Esto, lo de la public state function, nos sirve a nosotros como para validar que la cita ID esté presente y luego se ejecute una consulta de SQL. Este es para eliminar la cita correspondiente y es utilizado cuando una cita es cancelada o eliminada, ya sea por el usuario o el administrador. Ahora bien, esta parte en específica lo que hace es marcar una cita como confirmada, validándola así con la cita ID, siempre y cuando esté presente, y luego se ejecuta en una consulta para cambiar el estado cita a confirmada, y también nos indica de que la cita esté lista para llevarse a cabo. Ahora, como podemos ver en el código general, esta facilita lo que es la operación básica de CRUD, que es crear, leer, actualizar o eliminar una base de datos. Y estos métodos nos permiten a nosotros administrar lo que son las citas. Ahora bien, con el siguiente código, en sí es una página web para gestionar esas mismas citas que previamente les expliqué. Y aquí se encuentran como es el buscar, mostrar y administrar citas. También tenemos lo que es definir el título principal del listado de citas y también nos permite buscar citas por código de usuario. Y también incluye el botón mostrar todas las citas, siempre y cuando esté habilitado. Y también se muestra las citas en columnas como información, como puede ser el código de la fecha, el estado, entre otros. Y también puede mostrar la pasarela de pago de PayPal, donde se puede observar que si el formulario es enviado, se obtendrán los datos de la cita, obteniendo detalles de la cita desde la base de datos aquí, desde la base de datos de DAO. En caso si hay datos disponibles, utiliza valores predeterminados para el precio. Luego seguimos con que crea la orden en PayPal, donde se observa que la creación de una orden de PayPal donde genera una nueva instancia de PayPal Order y un identificador único. URL de entorno en caso de que haya un error o un éxito. Luego aquí con PayPal REST API lo que hace es que obtendrá un token de acceso, para crear la orden en PayPal. Luego si la orden es aceptada, se obtienen nuevamente los detalles de la cita y se generan los datos para una factura en HTML. Aquí se puede observar lo que hace es que crea un documento en HTML básico con los datos de la... Este código es parte de un controlador en PHP que maneja la aceptación de un pago realizado a través de PayPal y una generación de una factura para el comprador. La primera parte pues es el namespace y clases importadas, que esta parte define el espacio de nombres,
del controlador y usa una clase base llamada public controller, lo que sugiere que este controlador esté relacionado con el proceso de compra. El segundo método, que es el método run, este método principal que se ejecuta cuando el usuario interactúa con este controlador, recibe el token de la URL y de la sesión, se obtiene un token de la URL y uno de la sesión, y si no están presentes, se asignan valores por defecto. Se verifica si el token de la URL coincide con el de la sesión. Si no coinciden, se muestra un mensaje de error. También está la parte de la integración con PayPal, es que si los tokens coinciden, se hace una llamada a la API de PayPal para capturar el pedido utilizando un objeto PayPal REST API. La captura de la orden de PayPal se realiza con el capture order usando el token de la sesión. También está la parte de la validación de PayPal. Si la respuesta de PayPal indica que el pago fue exitoso, se extraen los detalles del comprador, el nombre, el email, la ciudad, del país y de la cita, por ejemplo, el precio y el impuesto. Se genera una factura. Se crea una factura en formato HTML que incluye los detalles del comprador y el pedido. Si no se encuentran detalles de la cita, se usan valores predeterminados. Y también está la parte del manejo de errores. Si no se pudo procesar el pago, se muestra un mensaje de error en el array data view. Y finalmente se renderiza la vista PayPal accept, pasándole los datos generados al data view. Y pues aquí está lo de lo que les acabo de hablar. También está el próximo método, que es el generate invoice, que este método genera el contenido HTML de la factura, toma los detalles de la cita, el precio unitario, el impuesto, el ID de la orden y de los detalles del comprador. De los datos de la cita se obtiene el nombre del examen, aunque, eh, bueno, se obtiene el nombre del examen. Luego el cálculo total, que se calcula el total de la factura sumando el precio unitario y el impuesto. Se genera el HTML. La factura se crea como una cadena HTML que incluye todos los detalles relevantes. Y pues este controlador se encarga de procesar un pago realizado a través de PayPal, verificar la transacción y genera una factura de formato HTML con los detalles del comprador y la cita. En caso de error, se muestra un mensaje adecuado. La integración con PayPal se realiza mediante una clase externa llamada PayPal REST API, que maneja la interacción con la API de PayPal. Este código utiliza HTML para estructurar una página y un enlace para aplicar un estilo desde una hoja de estilos externa. Además, contiene una plantilla con un marcador de datos dinámico. Este elemento HTML, que es el link reel,